Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando. La clase de hoy se trata de vacunas en el adulto. Es nuestra cuarta clase del curso de infectología en la práctica ambulatoria. Mi nombre es Valeria Tudanca. Si hay algún alumno nuevo que no me conozca, soy médica de planta de acá del sanatorio. En principio, para cosas importantes para remarcar acerca de las vacunas, el uso de vacunas y el desarrollo de las vacunas han marcado hitos en la historia de la salud mundial, siendo uno de de las estrategias más efectivas en la prevención de la morbimortalidad de un montón de enfermedades. Ha disminuido notablemente la mortalidad infantil. Se estima que anualmente las vacunas previenen 6 millones de muertes en el mundo y es la medida sanitaria más efectiva para la prevención de muertes innecesarias luego de la potabilización del agua. Nosotros tenemos distintos tipos de estrategias de vacunación. A veces vacunamos poblaciones objetivos que tienen mayor riesgo de cierto tipo de infecciones, y otro tipo de estrategia es la vacunación universal. La vacunación universal se da cuando nosotros vacunamos a una población bastante extensa y con eso logramos controlar, eliminar o erradicar ciertas infecciones. El control de la infección va a implicar la disminución de los casos o el aumento, justamente disminuyendo los casos, el aumento de intervalo entre las epidemias. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió con el sarampión y la rubiola, que si bien son gérmenes que no se han erradicado en el mundo, sí tienen muchísimo menor incidencia las infecciones y sobre todo los brotes, desde que se ha implementado la vacunación para. Por otro lado, la eliminación es que no haya casos de de estas infecciones, pese a que los patógenos no hayan sido erradicados al 100%, que eso es lo que pasa, por ejemplo, con la difteria o con la poliomielitis. El último objetivo o el último logro que podemos hacer mediante la vacunación universal es la erradicación del patógeno, como puede pasar, a nivel mundial, como pasa, por ejemplo, con la viruela, que con la vacunación para la viruela no solo no hay ocurrencia de casos, sino que ya no existe circulación de ese patógeno en particular. Las vacunas han logrado a lo largo de la historia erradicar muchos virus y, como venimos hablando, disminuir la ocurrencia de epidemias. En el año 80 se dio por erradicado el virus de la viruela. La poliomielitis se fue erradicando de forma secuencial en América, en Asia, en Europa. El último lugar en erradicar la poliomielitis fue el sudeste asiático en el 2014. La circulación sostenida de sarampión también se ha erradicado en América gracias a la vacunación, y lo mismo pasa con la rubiola. Hay muchas definiciones en cuanto a vacunas. Vamos a hablar de algunas cosas que van a ser importantes en cuanto a la estrategia y en cuanto a las vacunas que tenemos que usar en los adultos. Primero, la diferencia entre vacuna e inmunización. La vacuna es lo que le aplicamos a los pacientes, que es una suspensión de microorganismos vivos o de sus antígenos que van a generar inmunidad. En cambio, la inmunización sería la acción que se genera tanto de forma directa por la vacunación o de forma indirecta por la administración de anticuerpos y que confiere inmunidad a la persona que la recibe. Esto en otra época era más difícil de entender, pero post-COVID o post-epidemia de COVID todos hemos hecho como un curso acelerado en vacunas y en la diferencia entre eficacia y efectividad.
que sabemos que la eficacia es lo que se mide en el laboratorio, la eficacia de una vacuna, que es la capacidad de la vacuna de prevenir una infección, una capacidad que es más bien teórica, y la efectividad va a medir esta eficacia a nivel de la vida real, a nivel de la población. Es por eso que lo que se dice es que la efectividad de una vacuna nunca se termina de medir, siempre sigue midiéndose a lo largo de la historia. Alcanzar altas tasas de vacunación en una población tiene una importancia no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque alcanzamos la famosa inmunidad de rebaño. Eso se da cuando hay cierta tasa de vacunación a nivel poblacional, y eso genera que las personas que no se pueden vacunar porque tienen alguna contraindicación para eso, estén protegidas también porque hay muchas personas vacunadas y eso disminuye la circulación del patógeno en cuestión. Es por eso que la vacunación es un acto colectivo y solidario. Las vacunas se pueden clasificar de un montón de maneras, según cómo se hacen, según dónde se aplican. La clasificación de la cual vamos a hablar hoy es la clasificación por sus componentes, que es la que más nos importa en la práctica diaria y en la clínica, porque es la que nos va a permitir asociarlas o contraindicarlas en los pacientes dependiendo de antecedentes y comorbilidades. Entonces las podemos clasificar en vacunas con microorganismos vivos atenuados, que no van a ser patógenos, pero que a veces pueden revertir y tener alguna implicancia. Estas son las que más contraindicaciones le vamos a encontrar. Por ejemplo, la BCG, la triple viral, la Sabin, la vacuna de la varicela, la vacuna de la fiebre amarilla o la de la fiebre hemorrágica argentina. Otras vacunas tienen microorganismos inactivados. Ese microorganismo que se lo mata por algún mecanismo físico o químico, como por ejemplo la vacuna de pertussis con células enteras, la Salk o la vacuna de la hepatitis A. Después tenemos otras vacunas que son de proteínas, toxoides o anatoxinas, por ejemplo la vacuna para la difteria o para el tétanos, y la pertussis acelular. Por otro lado, las vacunas pueden ser conjugadas o no. Las vacunas conjugadas, por lo general, se tratan de antígenos polisacáridos que son absorbidos a una proteína para aumentar su potencialidad inmunogénica, como por ejemplo la de Haemophilus o la de neumococo 13 valente. Y por último tenemos las vacunas que solamente tienen un antígeno o varios antígenos de un agente etiológico. Por ejemplo, la más común es la de la hepatitis B, también podemos mencionar la del HPV y la de pertussis acelular. Como ven, hay algunas que se repiten porque puede ser una proteína que a su vez sea un toxoide o una antitoxina, o puede ser una proteína que está conjugada. Entonces a veces se comparten los componentes. Esta es una pregunta muy frecuente en la práctica y es ¿cuánto tiempo tienen que pasar entre vacunas? Primero vamos a tener que ver qué tipo de vacuna tenemos que aplicar, y esto siempre va a ser en un contexto en el cual no haya una urgencia y fuera de una pandemia, ¿no? Si son dos vacunas que tienen antígenos inactivados, no es necesario que haya ningún intervalo entre dosis. O sea, uno puede aplicarlas el mismo día, o si se dio dos vacunas y se olvidó de una tercera, se la puede dar al otro día o en 2 semanas, no hay un intervalo mínimo. Si vamos a dar una vacuna inactivada y otra vacuna a virus vivo, pasa exactamente lo mismo. Las damos las dos juntas o podemos separarlas con cualquier intervalo de dosis. El problema viene cuando vamos a dar dos vacunas a virus vivos. Por ejemplo, si necesitamos darnos la triple viral y la vacuna de la fiebre amarilla. En ese caso, las dos vacunas deben ser aplicadas simultáneamente o tiene que haber por lo menos 4 semanas entre ambas para poder tener una buena respuesta inmune. Cuando damos, estamos hablando de vacunas administradas de forma
subcutánea o intramuscular, o en cambio si hablamos de una vacuna a virus vivo que se da oral, por ejemplo la Sabin, podemos darla sin, o sea, pasa lo mismo que con las vacunas que son inactivadas, no tienen un intervalo porque la vía de administración es distinta. Los intervalos son solamente para las vacunas que comparten vía de administración. También tenemos que tener en cuenta que la administración de vacunas con hemoderivados debe tener intervalos también de separación porque los hemoderivados que tienen principalmente inmunoglobulinas pueden interferir en la respuesta inmune a las vacunas. Entonces, si vamos a dar una vacuna viva y vamos a administrar inmunoglobulina, por ejemplo en un paciente con una hipogamaglobulinemia, debemos dejar por lo menos 2 semanas. A no ser que hayamos dado primero la inmunoglobulina y después tengamos que vacunar al paciente, que ahí, dependiendo de la vacuna, hay distintos intervalos, entonces hay que ir a fijarse exactamente con qué vacuna. No hay ninguna, esto siempre es hablando de vacunas a virus vivos. No hay ninguna contraindicación de administrar inmunoglobulina y vacunas inactivadas, eso no necesita ningún intervalo en particular. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si la vamos a dar el mismo día, se deben aplicar, son ambas cosas intramusculares, hay que darlas en 2 sitios anatómicos distintos. Hay muchas veces que hay falsas contraindicaciones de vacunas que las deberíamos tomar como precauciones, y estas son muy importantes porque muchas veces hacen que se pierdan oportunidades de vacunación. Vamos a hablar ahora un poquito más adelante de las falsas contraindicaciones, pero tenemos que saber también la diferencia entre precaución y contraindicación en una vacuna. Una precaución es una condición que puede aumentar el riesgo ante la aplicación de una vacuna, pero que no 100% de la gente va a tener un efecto adverso grave, ¿sí? Son justamente precauciones. Hay que estar atentos a que el paciente no vaya a hacer alguna reacción inesperada. Por ejemplo, haber tenido un síndrome de Guillain-Barré previamente no es una contraindicación para una vacuna. Estamos hablando de un síndrome de Guillain-Barré no asociado a vacuna, sino por cualquier otra causa, ¿sí? Si yo tuve un síndrome de Guillain-Barré posterior a una vacuna, ahí la situación es distinta. Pero si yo tuve un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, posterior a una infección viral, no es una contraindicación. Sí, probablemente le haga un seguimiento un poquito más cercano a ese paciente a la hora de aplicarle una vacuna, pero no constituye una contraindicación, sino una precaución. Lo mismo pasa con el uso de la Sabin oral, que ya ahora vamos a ver que en Argentina no estamos usando más, pero en convivientes de huéspedes inmunocomprometidos. Muchas veces se contraindicaba esa vacuna a un familiar de un inmunocomprometido, porque es una vacuna viva y que se excretaba por heces, cuando en realidad es una precaución, y si nosotros les explicamos cómo manejar correctamente las excretas, no sería una contraindicación per se. Contraindicaciones reales para vacunas no hay tantas. La contraindicación sí es tiene un riesgo muy aumentado de tener una reacción adversa moderada o grave, y en estos casos sí vamos a contraindicar, o sea, no vamos a aplicar las vacunas. Hay contraindicaciones que son absolutas, que es para cualquier vacuna, y es la anafilaxis previa a una vacuna, a una dosis de una vacuna, inhabilita a repetir esa vacuna. El momento en el cual un paciente está cursando una enfermedad moderada o grave también es una contraindicación a la vacunación, en este caso no tanto porque vaya a tener una reacción adversa a la vacuna, sino porque no va a haber una respuesta adecuada a la misma. Y las vacunas a virus vivos, tanto en huéspedes inmunocomprometidos como en el embarazo, están contraindicadas en primera instancia. Siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio y en algunos casos en particular se pueden autorizar, pero esto requiere un estudio mucho más detallado. Por otro lado, hay ciertas vacunas que tienen contraindicaciones específicas, que son de esa vacuna en particular. Por ejemplo, la fiebre amarilla no puede ser indicada en menores de 6 años
y tampoco puede ser indicada en mayores de 65 años. El rotavirus, la vacuna del rotavirus está contraindicada en niños con malformaciones intestinales porque ha demostrado aumento de la incidencia de afección, de efectos adversos de este tipo. Esto es lo que hablábamos antes de las falsas contraindicaciones, que son creencias populares que contraindican la vacunación y generan oportunidades perdidas. Por ejemplo, los niños prematuros se pueden vacunar con la edad corregida, ¿sí? No, o sea, no lo vamos a vacunar con su edad cronológica, sino con su edad ajustada. La desnutrición no grave no es una contraindicación para la vacunación. De hecho, muchas veces al revés. El paciente desnutrido se comporta como un paciente inmunosuprimido, con lo cual requieren estar vacunados. Reacciones leves, por ejemplo, dolor en el sitio de inserción, fiebre, alguna molestia similar, no son contraindicaciones. Enfermedades leves como un resfrío tampoco es una contraindicación para la vacuna. Estar en tratamiento antibiótico o haber terminado recientemente un antibiótico tampoco es una contraindicación para una vacuna. Y así podemos decir un montón, es una lista interminable. Lo importante es que las contraindicaciones son las que vimos antes, son estas. Todo el resto, por lo general, son falsas contraindicaciones y tenemos que manejarlas con mucho cuidado porque si no generan oportunidades perdidas de vacunación. La administración de las vacunas puede ser de múltiples formas. Esto va a depender de la vacuna y de el fabricante de la vacuna y de las especificaciones de cada una de las vacunas. Puede ser vía oral, como la Sabin, puede ser intramuscular, subcutánea o intradérmica, que ya casi no hay vacunas intradérmicas o hay muy poquitas. En los adultos, cuando se dan las vacunas intramusculares, que van a ser la mayoría, siempre tenemos que recordar que se dan en el deltoides. Las vacunas no se dan en el glúteo y no se dan en otra zona por fuera del deltoides en los adultos. En los niños, como el deltoides es muy chiquitito, en los niños más pequeños, no se da en el deltoides, sino que se da en los muslos, que tiene un poco más de contenido. Pero recordar que la vacuna en el glúteo no se da. Siempre es importante no aplicarla en, por más que el deltoides, por ejemplo, tuviese una celulitis o una infección local, no se puede colocar en ese momento. Quizás ahí hay que diferir la vacunación o aplicar en el otro en el caso de no tener ninguna lesión. Y tampoco se puede aplicar una vacuna en la zona de la cicatriz de la BCG. Las vacunas van a dar inmunidad tanto de anticuerpos, o sea, en suero, como de células de memoria. Esto es como la base de la vacuna, ¿no? La célula de memoria, que eso implica que yo haga un esquema de vacunación y esta inmunidad me dure por años o hasta de por vida, ¿sí? Algunas vacunas que requieren títulos de anticuerpos estables requieren refuerzos, pero no todas lo requieren. Acá les puse algunos hitos de la vacunación en Argentina. Nosotros tenemos un calendario de vacunas súper completo, que por suerte es de acceso gratuito. Y hemos llegado a ese calendario después de muchos años y de mucho trabajo en vacunas. En el 78 fue que tuvimos el primer calendario de vacunación en el país, que incluía BCG, difteria, tétanos, tos convulsa, polio y sarampión. En el 84 se refuerza ese calendario agregando la triple bacteriana al ingreso escolar. En cuanto a la hepatitis B, en el 92 se indicó para personal de salud, en el 2000 se agregó para todos los recién nacidos, y en el 2012 Argentina adoptó la estrategia de vacunación universal para hepatitis B. Esto significa que cualquier persona en nuestro país que se quiera vacunar para la hepatitis B y no lo haya hecho previamente, lo puede hacer de forma gratuita en cualquier vacunatorio. En 2011 agregamos la vacuna para el neumococo en niños y en adultos con comorbilidades. Esto es, yo estoy hablando del calendario, ¿sí? O sea, estas vacunas quizás existían de antes, pero existían en
la práctica privada, y estos son los momentos en los cuales fuimos como agrandando nuestro calendario de vacunas. El HPV tuvo varios cambios. En el 2011 se indica para niñas de 11 años, en ese momento teníamos la bivalente con 2 serotipos. En el 2014 se extiende para no solo las niñas, sino también los inmunosuprimidos hasta 27 años, y ya se cambia de la bivalente a la cuádruple, que es la que tenemos ahora. En 2015 se modifica el esquema a 2 dosis, y en 2017 se suman a los varones de 11 años. En 2015 se agrega al calendario rotavirus y varicela. En 2016 iniciamos el switch de Sabin, que es la polio oral a virus vivo, a Salk, que es la polio intramuscular a inactivado. En 2017 se agrega la meningococo y se agrega también el esquema secuencial de vacunación de neumococo, haciendo la Prevenar 13 y luego la Neumo 23. Vamos a hablar de todo esto en unos minutos. Y en 2020 completamos el switch de Sabin a Salk y dejamos de utilizar Sabin, y ahora todos nuestros niños se vacunan con Salk para la poliomielitis. Este es nuestro calendario de vacunas. Fíjense que todo esto, de aquí hasta aquí, es para niños y adolescentes. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte, que son los adultos, así que esto se los puse solo para que vean que tenemos un gran calendario de vacunas, pero ahora vamos a hablar de las vacunas en los adultos. Como últimas consideraciones en relación a las vacunas, también algunos mitos a veces. Los esquemas de vacunas no se reinician. Esto significa, si yo en el 92 me di 2 dosis de hepatitis B y no me di la tercera, hoy en el año 2023 me doy la tercera. No tengo que reiniciar el esquema. Lo mismo pasa con la antitetánica, por ejemplo, que es muy frecuente ver pacientes que vienen con esquemas de refuerzo de 3 o 4 dosis, cuando los refuerzos de antitetánica son una sola dosis si uno completó el esquema de vacunación que se completa en la infancia. ¿Sí? Entonces, es muy importante recordar que los esquemas no se reinician, los esquemas se completan. La vacuna antigripal, ya vamos a ver, pero es una vacuna inactivada con proteínas virales. La vacuna no da gripe, que es algo que nos dicen mucho los pacientes, no, porque el año que yo me vacuné tuve la peor gripe de mi vida. Bueno, yo lo que les suelo hacer un chiste a los pacientes en el consultorio y les digo, probablemente lo que haya pasado es que en el colectivo, cuando ibas al vacunatorio, te cruzaste con alguien que te contagió gripe. Porque la realidad es que, al ser una vacuna inactivada, no revierte, no tiene un virus que pueda hacer gripe, y esto es importante reforzárselo a los pacientes. Todas las vacunas pueden generar un poquito de malestar general y registros subfebriles, porque lo que hacen es generar una respuesta inflamatoria justamente para despertar la respuesta inmune. Entonces es lógico sentirse un poquito mal después de una vacuna, cualquier vacuna, algunas nos harán un poco peor y otras no las sentiremos, pero es habitual tener registros subfebriles y un poquito de molestia. Eso no implica que la vacuna nos haya enfermado, y es importante remarcárselo a los pacientes. Y ahora sí vamos a hablar, después de esta introducción, de las vacunas en el adulto. A nosotros, adultólogos, nos cuesta bastante, a veces, chequear los esquemas de vacunación, chequear los calendarios de nuestros pacientes, recomendarles los refuerzos y las vacunas, porque es algo muy del pediatra. Los pediatras lo tienen muy aceitado esto, porque todo el tiempo los nenes se tienen que vacunar y tienen vacunas un montón de veces por año, y nosotros es algo que tenemos que pensar. Entonces, un poco la idea de esto es darles un pantallazo de todas las vacunas que nosotros tendríamos que en el consultorio chequear en algún momento que nuestro paciente tenga a lo largo de la vida para estar protegido. Obviamente que no todos los pacientes tienen que tener todas las vacunas, hay algunas que tienen ciertas indicaciones y vamos a hablar de eso también. Una aclaración que les quiero hacer es que yo voy a hablar de la vacunación en el adulto sano o con comorbilidades habituales, entre comillas. ¿Por qué? La vacunación en el paciente inmunosuprimido o en el paciente post-trasplante o en el paciente post-esplenectomizado tiene
otros esquemas, tiene otras vacunas, tiene otros detalles que escapan un poco a la charla. Entonces, obviamente que si en algún momento les surge una duda con un paciente de estas características, nos pueden contactar y los ayudamos a planearles un esquema de vacunación a esos pacientes, pero hoy vamos a hablar de algo un poquito más básico que es todo el resto de los adultos. Hepatitis B. La vacuna para la hepatitis B es la estrategia más efectiva para prevenir su infección y las consecuencias de la hepatitis B. Recordemos que el virus de la hepatitis B puede generar hepatocarcinoma, entonces esta es una de las primeras vacunas que de alguna manera previene secundariamente un cáncer, ¿sí? Es un antígeno purificado que tiene un adyuvante que es el hidróxido de aluminio, tiene muy buena respuesta inmunogénica, más del 90% de la población responde adecuadamente. En Argentina los bebés se van de la clínica en donde nacen o del hospital en donde nacen con la primera dosis aplicada, y esto también es la mejor estrategia para prevenir la transmisión de la hepatitis B, la transmisión vertical durante el parto. Si el niño no se vacunó por la circunstancia que sea en la infancia, podemos vacunarlo durante la adolescencia, y si no, como dijimos antes, en Argentina tenemos vacunación universal, entonces cualquier persona que no se haya vacunado, y esto es muy frecuente en el grupo etario de personas de mayores de 40, porque en Argentina tuvimos campaña de vacunación para hepatitis B cuando se puso la vacunación universal y antes también, entonces hay mucha gente menor de 40 que está vacunada por campañas, que si bien no entró en los recién nacidos, después se vacunó, pero en los mayores de 40 la mayoría de la gente no está vacunada, y es importante preguntarlo y ofrecerlo porque aparte es una vacuna que es gratuita en nuestro país. Yo sé que estamos en la mitad de la charla, pero me olvidé decirles al principio una cosa, que es que estamos sin computadora aparte hoy, entonces todas las preguntas que vayan surgiendo las pueden dejar en el chat, y una vez que termine de hablar, las voy a leer y se las contesto todas juntas. El esquema va a depender de si necesitamos hacer una vacunación programada o si necesitamos hacer una vacunación de urgencia, por ejemplo, en el caso de una exposición o en el caso de un viaje a una zona hiperendémica o alguna otra indicación de vacunación rápida. Si vamos a hacer una vacunación clásica, se da una vacuna, otra al mes de la primera y la última a los 6 meses de la primera. Si vamos a hacer un esquema rápido, damos 3 dosis en 3 meses, 0, 1 y 2 meses, y otra al año. Antigripal. La vacuna antigripal, como dijimos antes, también son virus inactivados. Está elaborada en huevos embrionados de pollo. Es por eso que muchas personas con alergia a la proteína de huevo no se quieren vacunar, si bien no es una contraindicación, es una precaución con esta vacuna, ¿sí? Todas las personas a partir de los 65 años deberían tener una dosis anual de gripe. Los niños entre los 6 y los 24 meses también, todas las personas institucionalizadas y todas las personas que tengan riesgo aumentado o mayor exposición. Riesgo aumentado se los puse aquí en rojo, son enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, inmunosuprimidos, obesidad, embarazadas, trastornos neuromusculares, y las personas que están más expuestas, el personal de salud, personal estratégico, convivientes de inmunosuprimidos. Recuerden que nosotros como personal de salud nos tenemos que vacunar todos los años contra la gripe, no tanto para prevenir una infección grave en nosotros si somos sanos y sin comorbilidades, sino como para evitar la transmisión a nuestros pacientes. La vacunación es anual por 2 motivos. Primero, porque los anticuerpos disminuyen, y segundo, porque las cepas pueden ir cambiando. Se hace una vigilancia epidemiológica en el hemisferio sur y otro en el hemisferio norte. Se ve la circulación de las cepas principales del virus, y con eso se define la vacuna que se va a usar cada año. Si bien en Argentina en los últimos años no han cambiado
las cepas circulantes principales, entonces la vacuna sigue siendo parecida, sí es importante reforzar el tema de los anticuerpos. La vacuna del neumococo, a la que todos los pacientes se refieren como la vacuna de la neumonía, porque hubo una campaña publicitaria hace un par de años que la llamaba así y quedó eso muy en el imaginario de la gente, previene la enfermedad neumocóxica invasiva, que es la primera causa de mortalidad prevenible por vacunas en relación a infecciones, ¿no es cierto? En Argentina tenemos 2 vacunas, la polisacárida 23 valente y la conjugada 13 valente. Ya existe en el mundo una conjugada 20 valente que está próxima a llegar a Argentina, pero que todavía no ha llegado. Estos son los serotipos que incluyen la 23 y la 13. No son importantes los números, la verdad es que yo no los recuerdo nunca, pero lo que sí es importante saber es que son los más prevalentes y los que más circulan. Y entre las 2 vacunas cubrimos más del 95% de los serotipos de neumococo que circulan y que generan infecciones graves. Como dijimos entonces, la Neumo 23 es una vacuna polisacárida. ¿Qué significa que sea polisacárida? Son antígenos polisacáridos del neumococo. Esto hace que la respuesta inmune sea mucho mejor. La respuesta inmune a vacunas es mejor cuando nosotros tenemos proteínas en la vacuna. Es por eso que con los polisacáridos, como la respuesta esté independiente, es menor, con lo cual es una vacunación más deficiente. Por eso, en algún momento, cuando solamente estaba la 23, era la que usábamos, y cuando empezamos a tener la Prevenar 13, que es una vacuna con menos serotipos, pero conjugada con una proteína, que es el toxoide tetánico, que tiene mejor respuesta, empezamos a usar la secuencial. Lo que se ve es que si nosotros damos primero la Prevenar 13 y después la Neumo 23, la respuesta de anticuerpos es mucho mejor, entonces por eso se dan una y luego la otra. Ahora vamos a ver de qué manera. La Neumo 23, como otra desventaja, no previene la infección en niños menores de 2 años, que eso es una gran desventaja porque es uno de los grupos más vulnerables y aparte es uno de los grupos que más portación nasofaringia tiene. Por otro lado, la Neumo 23 tampoco disminuye la colonización de las mucosas, que sí lo hace la Prevenar 13, y de hecho desde que está aplicándose la Prevenar 13, esto es una de las cosas que más ha disminuido, y ha disminuido estadísticamente muchísimo la enfermedad invasiva, no solo la colonización, sino la enfermedad invasiva por neumococo. Este es el esquema secuencial, que es el que se aplica desde el 2017, como habíamos hablado al principio de la charla. Todos los pacientes mayores de 60 años tienen que tener vacunación para neumococo. Creo que no les dije no les puse la población de personas que tienen que vacunarse para el neumococo, pero son similares a la de la gripe, con la diferencia que el neumococo a partir de los 60 todas las personas tienen que estar vacunadas porque es el riesgo, es la población en la cual empieza a aumentar el riesgo. El resto de las comorbilidades que hacen que uno se tenga que vacunar antes de los 60 son parecidas: enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión, HIV, enfermedad renal crónica, tengan o no tengan diálisis. Todas esas son indicaciones de vacunación de neumococo de forma secuencial. Entonces, en las personas mayores de 60 que nunca se hayan vacunado para neumococo, vamos a aplicar una dosis de Prevenar 13 y luego una dosis de Neumo 23 separadas por al menos 8 semanas, pero en esta población se recomienda separarlas por 1 año. En personas que son menores de 60 años, pero que tienen alguna comorbilidad, como las que mencionamos recién, que requieren adelantar la vacunación, el esquema es el mismo, pero a los 60 años o más, si pasaron más de 5 años de la dosis previa, deberían recibir un refuerzo de la Neumo 23. En el huésped inmunosuprimido requerimos un refuerzo más. Vamos a dar la Prevenar 13, luego la Neumo 23. Acá el intervalo sugerido es de 2 meses, no hay que esperar 1 año entre las 2 dosis.
Y luego, a los 5 años de esta segunda dosis de Neumo 23, voy a aplicar un refuerzo de Neumo 23, valga la redundancia, y luego otro más después de los 60. Si yo tuve una enfermedad neumocóxica invasiva, una neumonía con bacteriemia, una neumonía grave, una meningitis o lo que sea, tengo indicación de vacunación más allá de que no tenga factores de riesgo. O sea, un huésped sano, sin ningún factor de inmunosupresión y que sea menor de 60 años, lo tengo que vacunar si tuvo una enfermedad neumocóxica invasiva. Y vamos a usar el mismo esquema que vamos a usar en los huéspedes con comorbilidades, ¿sí? Una Prevenar 13 y luego una Neumo 23 con una diferencia de entre 8 semanas y 1 año, y luego una 23 después de los 60 años. Vamos a ver que muchos pacientes se tienen que dar, o sea, que tienen indicación del esquema secuencial, ya recibieron quizás una dosis de vacuna Neumo 23, porque como dijimos, el esquema secuencial está puesto desde el 2017. Entonces, todos los pacientes que tenían algún factor de riesgo antes del 2017, lo que recibían era una Neumo 23. Entonces, en todos esos pacientes que ya se dieron una dosis de 23, lo que tenemos que hacer es esperar mínimo 12 meses para poder darles o sea, hacerles el esquema secuencial y poder aplicarles la Prevenar 13. Y entre dos Neumo 23 tienen que pasar al menos 5 años. La triple o doble bacteriana es una de las vacunas que debemos reforzar toda la vida. El refuerzo se da cada 10 años, ahora vamos a hablar de eso, pero es importante que en toda la población, acá no existen los factores de riesgo, hay que dar esta vacuna cada 10 años por toda la vida. La diferencia entre la triple y la doble, lo principal de esta vacuna en los adultos es que es la antitetánica, ¿sí? La triple bacteriana es difteria, tétanos, pertussis, inactivado, porque en los adultos la pertussis celular, o sea, la pertussis atenuada es muy reactogénica, entonces está contraindicada, se da la acelular. Y la doble bacteriana es solamente difteria y tétanos. Se aprovecha el requerimiento del booster de tétanos para también dar un booster de difteria. La diferencia entre ambas es que si la triple bacteriana está indicada en personas que están expuestas a niños que pueden tener pertussis al menos una vez en la vida. En las embarazadas también tienen indicación de refuerzo con la triple bacteriana. Y de cualquier manera se recomienda que alguna vez en la vida uno de los refuerzos que nos damos se use la triple bacteriana. Todo el resto de los refuerzos se van a dar con la doble, que es la antitetánica que todos usamos, y se debe dar una dosis de refuerzo cada 10 años. Se completa en la infancia el esquema primario y luego se da cada 10 años. Por lo general, el primer refuerzo es a los 16 y ahí cada 10 años. Esta es una vacuna muy olvidada. La mayoría de las personas no tienen un refuerzo cada 10 años, entonces esta es una de las más importantes para preguntar. Esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo tengo que usar gamaglobulina antitetánica y cuándo no es necesario? ¿Y cuándo tengo que poner vacuna antitetánica y cuándo no? Dos cosas o dos errores muy frecuentes en la práctica que ocurren con esta vacuna es lo que mencionamos antes, que un paciente que se vacunó hace 20 años, por ejemplo, se quiere poner el refuerzo de la antitetánica y en vez de darle una dosis como corresponde, vuelve a hacer el esquema secuencial de 3 y hasta 4 dosis, he visto también, que no tienen ningún tipo de indicación. Una dosis es suficiente para el refuerzo. Y la otra cosa muy habitual es dar un refuerzo de antitetánica ante cada cirugía, lo cual
No es necesario porque la cirugía es una herida limpia y vamos a ver que los refuerzos se adelantan solamente en heridas sucias. Entonces, si un paciente tuvo una cirugía hace 2 años y se vuelve a operar ahora, no hay que darle de vuelta la antititánica. ¿Cuándo vamos a usar gamma globulina y cuándo vamos a dar un refuerzo de la vacuna? Si tenemos un paciente que tiene 3 o más dosis, o sea, tiene un esquema completo, no requiere ni gamma globulina ni vacuna en el caso de que tenga una dosis de antitetánica en los últimos 10 años y que la herida sea limpia. Si no tuvo una dosis en los últimos 10 años, sí le vamos a dar una dosis de vacuna porque es el refuerzo que le corresponde. Si tuvo menos de 3 dosis o si no sabemos su esquema de vacunación y tiene una herida limpia, lo que tenemos que hacer es dar una única dosis de vacuna, pero no requieren gamma globulina. En heridas sucias es otro el esquema. Si el paciente tiene una herida sucia, pero tiene una buena cobertura vaccinal, o sea, tiene un esquema completo y su último refuerzo, acá se baja, fue hace menos de 5 años, no requiere tampoco ninguna de las dos cosas, ni vacuna ni gamma globulina. En cambio, si tuvo tiene una herida sucia y su refuerzo de vacuna fue hace menos de 5 años, acá nos ponemos un poquito más estrictos con el último refuerzo, sí le vamos a dar una única dosis de vacuna. Ahora, si el paciente no cumplió su esquema de vacunación o lo desconocemos y tiene una herida sucia, en ese caso sí le vamos a dar las dos cosas. O sea, veamos que es raro poner gamma globulina. El único escenario en el cual vamos a poner gamma globulina es en el episodio de una herida sucia y esquema de vacunación incompleto, que en Argentina es bastante raro porque ocurre en la infancia, ¿sí? Entonces, por lo general, la mayoría de la gente tiene el esquema completo, lo que no tienen son los refuerzos. Entonces, caeríamos en esta parte, darle una antitetánica, pero no va a requerir gamma globulina. COVID. Esta es una de las vacunas nuevas, entre comillas. Ya estamos cansados de hablar de esto y de las vacunas de COVID, pero es de las últimas cosas que hemos agregado al calendario de vacunación. Que de hecho, si vuelven al calendario que les puse, ni siquiera está todavía puesto en el calendario de vacunas oficial de nuestro país. Como todos sabemos y nos hemos dado cuenta y lo hemos vivido, las vacunas en la pandemia de COVID hicieron la diferencia y cambiaron las reglas del juego. Estamos como estamos ahora y pudimos superar ese momento horrible de nuestra historia como humanidad gracias a las vacunas. Actualmente en Argentina las vacunas que están circulando son Pfizer y Moderna. Las dos son con plataforma de ARN, pero recordemos que en Argentina tuvimos Sinopharm, que es virus inactivado, Sputnik, que era vector viral, Janssen, que también era vector viral, ARN, que también, AstraZeneca, que también era ARN, y hubo otras como la vacuna vegetal y otras que tuvieron menos difusión. En Argentina nosotros tenemos la recomendación de que toda la población tiene que tener un esquema primario de vacunas y que algunas poblaciones tienen que tener refuerzos, que ahora vamos a hablar de eso en la próxima diapositiva. El esquema primario son 2 o 3 dosis de vacuna. No especifica en quiénes 2, en quiénes 3. La realidad es que la mayoría de la gente tiene por lo menos 3 dosis de vacuna. O por lo menos 2, ¿sí? Sí, lo que dice es que, deja como abierto 2 o 3 dosis, en las guías nacionales e internacionales deja abierto esto de 2 o 3 dosis para considerar que el esquema primario está completo, en la mayoría de la población, excepto en esta población. Las personas de 50 años o más que tienen alto riesgo de tener enfermedad grave por COVID, y que aparte recibieron Sinopharm, o sea, 2 dosis de Sinopharm como esquema primario, que se ha visto que es la que menos efectividad tenía, requieren una tercera dosis obligatoriamente.
Los refuerzos, esto es algo que hoy es así, que no sabemos si esto va a seguir siendo así. Estas son las últimas recomendaciones que publicó el Ministerio en junio de este año, que no son iguales a las que circularon en abril, así que esto está actualizado a hoy, hace un ratito. El Ministerio está recomendando refuerzo de COVID anual o cada 6 meses, dependiendo del riesgo de enfermedad grave que tenga la población. Entonces, cada 6 meses le sugiere la revacunación para personas con riesgo alto de enfermedad grave. E incluye en riesgo alto personas mayores de 50 años, personas gestantes, personas viviendo con VIH, personas trasplantadas o en lista de espera para trasplante de células hematopoyéticas, enfermedad oncológica u oncomatológica activa, enfermedades reumatológicas, tratamientos inmunosupresores, dosis altas de corticoides o inmunodeficiencias primarias. A todo el resto de la población le sugiere un refuerzo anual, inclusive al personal de salud, que lo considera como población con mayor exposición laboral. Esta es otra de las nuevas, de las vacunas nuevas. Esta vacuna fue aprobada en los últimos años. Van a ver que hay muchísima publicidad de esta vacuna. Supongo que a más de uno se lo habrán preguntado a los pacientes. Teníamos antes una vacuna para el herpes zóster que no la recomendábamos porque la realidad es que no era efectiva. Esta vacuna no está en el calendario, no es una vacuna gratuita. La otra tampoco era gratuita, la que no era efectiva, pero esta sí ha demostrado ser muy efectiva tanto en prevenir la recaída del zóster como en prevenir los problemas que trae el zóster, como por ejemplo la neuralgia posherpética, perdón, tuve un lapsus. Esa otra vacuna anterior no prevenía casi nada, ya fue retirada del mercado y fue reemplazada con esta. Que si bien es una vacuna privada, en ciertas poblaciones está muy recomendada. Está aprobada para adultos mayores de 50 o menores de 50 con alto riesgo de zóster, como menores de 50 y mayores de 18, no está aprobada en niños todavía, como inmunosuprimidos, trasplantados, o que hayan tenido antecedente de un herpes zóster. Tiene muy buena respuesta y muy buena eficacia para prevenir tanto la recaída del zóster como la neuralgia posherpética. No recomienda hacer serologías antes, es algo que también surge bastante la pregunta, si es necesario tener serologías positivas para varicela. El fabricante dice que no, lo remarco porque es el fabricante, no hay una recomendación formal de ninguna entidad científica, digamos, porque esto sí es verdad que los títulos de varicela caen a lo largo de la vida, entonces es posible tener inmunoglobulinas negativas y haber tenido varicela y no recordar. Entonces ellos recomiendan que no es necesario hacer las serologías y uno se tendría vacunar de cualquier manera. Son 2 dosis y están separadas y tienen que ser separadas entre 2 y 6 meses. No cambia la eficacia si la doy a los 2 meses o si la doy a los 6, así que eso es probablemente esté más dictaminado por el bolsillo del paciente que por otra cosa. Y por último, vamos a decir 2 palabras de otras vacunas que tampoco están en calendario, que también son privadas, bueno, algunas, la triple viral no, pero no es una vacuna que haya que hacer refuerzos habituales ni que sea necesario ofrecerla tan activamente a los pacientes como las que venimos hablando hasta ahora. Una es la del HPV. La vacuna del HPV es una vacuna de ADN recombinante purificada. En Argentina ahora tenemos la cuadrivalente, aunque ya hay una nonavalente, que, o sea, están las dos en Argentina, perdón. En calendario estaba la cuadrivalente, supongo que en breve empezarán a usar la nonavalente, y en el sistema privado ya está la de 9 serotipos. El HPV es una de las ITS más frecuentes y tiene un potencial oncogénico, entonces es una vacuna
que también previene cáncer de cuello de útero, entre otras cosas. Es una vacuna que, si bien en calendario está para niños, se puede dar hasta por lo menos los 45 años en cualquier persona. Obviamente que es una vacuna que, si hubo exposición a HPV, no cura, con lo cual si yo estuve expuesta a uno de los 3 serotipos, por ejemplo, de la vacuna, me protege de los otros, pero ese serotipo ni disminuye las recaídas, ni las recidivas, ni me va a curar de esa infección en el caso de tenerla latente. Por eso, cuanto antes se administre, y por eso está dada a los 11 años, porque se estima que ahí todavía no hubo exposición al HPV, cuanto antes se dé, mejor es por eso, y porque aparte es mucho más reactogénica, mucho más inmunogénica a edades más tempranas. A mayor edad disminuye la eficacia de la vacuna, por eso cuanto más joven el paciente pueda recibir esta vacuna, mejor. Si se da antes de los 14 años, son 2 dosis, a los 0 y a los 6 meses. En cambio, si la damos después de los 14, son 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6. La triple viral ha logrado que en Argentina no registremos casos endémicos de sarampión desde el 2000 y de rubiola desde el 2009. ¿Hubo casos de sarampión en nuestro país en los últimos años? Sí, pero no no hubo circulación sostenida de sarampión. Hubo casos importados de afuera, y si bien hubo contagio, la circulación no fue sostenida. Por eso nosotros podemos decir que no tenemos circulación endémica de sarampión desde el 2000, y eso es gracias a la vacuna. La mayoría de los adultos están vacunados para el sarampión. A las personas mayores de 65 años se las considera inmunes, y a las personas menores de 65, en el caso de que necesitemos reforzarle la vacunación, podemos pedirle serologías, y en el caso de ser negativas, darles un refuerzo, y con eso es suficiente. O ver el carnet de vacunas, que muchas personas no lo van a tener, pero si lo tienen y no tienen un esquema completo, se completa ese esquema y esas personas quedan inmunes de por vida. No es una vacuna que requiera refuerzos como requiere, por ejemplo, la antitetánica. Y por último, la vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla en Argentina está en calendario solamente en el norte del país, porque es una zona en la cual hay circulación. Está contraindicada en personas de menos de 9 meses, con lo cual se da a partir de esa edad. También se puede dar cuando es necesario controlar un brote o una epidemia, y está recomendada en viajeros a zonas endémicas, que es la mayoría de las situaciones en las cuales nuestros pacientes se van a vacunar probablemente de fiebre amarilla en Buenos Aires, digamos, ¿no? Importante recordar las precauciones y las contraindicaciones de esta vacuna. No se puede dar en niños de menos de 9 meses. Personas viviendo con VIH está contraindicada en pacientes que tienen una infección viral no controlada, que tienen menos de 200 CD4, en personas con carga viral indetectable y CD4 mayor a 200, hay que ver caso por caso, hay que explicarle al paciente los riesgos y los beneficios y definir con el paciente la necesidad de la vacunación. Y en personas mayores de 60 o 65 años hay mucho más riesgo de reactivación de la vacuna. Si es una vacuna a virus vivo atenuado, que en algunos casos en particulares puede revertir y ser patogénica, y se han visto casos de síndrome fiebre amarilla-like. Entonces, en esos pacientes mayores de 65 años inmunosuprimidos, como hablamos antes, están contraindicados. Creo que esta es la última. Sí. Bueno, fue un poco rápido, quizás había muchas vacunas de las que hablar. Si tienen alguna pregunta, estamos acá para respondérselas. Y mientras tanto les recuerdo que la próxima clase es el 16 de agosto y vamos a estar viendo infección urinaria. Y también les cuento que a partir de esta clase van a quedar las clases grabadas en el campus, así que se van a poder ver en diferido.
Bueno, si no hay más preguntas, los saludo. Nos vemos la próxima. De cualquier manera pueden buscarnos en el sanatorio o pueden mandarnos mails para hacer preguntas que pudieran surgir. Gracias a todos por estar y nos vemos la próxima.